Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Virgo, con el trabajo. Y como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, a nivel laboral. Mi queridísimo Virgo, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, que sí estáis trabajando, se avecinan cambios. Entonces, para muchos de vosotros, Virgo, que estéis esperando una renovación o inclusive un cambio en el trabajo, dice, se puede dar. Yo más bien lo veo como una renovación, pero dentro de esa renovación, digamos que en un futuro tendrías un cambio de lugar dentro del trabajo, pero sin cambiar de empresa. Bien, Virgo, los Virgo que no estáis trabajando, que dicen las cartas, dice, vas a firmar un contrato que en un principio tú piensas que es un contrato. O sea, tú antes de firmar esto entiendes que te van a llamar para un periodo largo de tiempo. Luego cuando tú firmas el contrato, digamos que te llevas como algún tipo de sorpresa. No te dejes llevar por lo que tú entiendas con lo que pone en ese contrato, porque en un principio es un contrato de 3 meses. Pero eso no quiere decir que solo vayas a estar 3 meses. A mí las cartas me hablan de un futuro beneficioso en este lugar, de un futuro triunfante en este lugar. Así que yo te diría, Virgo, que no te dejes llevar de eso. Los Virgo que tenéis un negocio, firmas o acuerdos con una mujer en concreto te pueden traer muchos dolores de cabeza. Virgo dice, para tú triunfar en tu negocio tienes que perder una parte de tu negocio, y esto no quiero que lo interpretéis como que voy a perder una parte importante de mi negocio. No, algo que está vinculado con tu negocio. O sea, para tú triunfar eso no tiene que estar, esa parte no tiene que estar. Bien, y esto quiero que lo pienses, Virgo, y cuando tengas lo que es, hagas los cambios que tú quieras hacer. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, seguimos con tu economía. Virgo y tu economía. Bueno, respecto a tu economía, Virgo, aquí veo cómo podrías estar un poco preocupado, un poco confuso respecto a lo que si tú vas a recibir un dinero o no lo vas a recibir. Tienes que darle tiempo. 3 semanas o 4 semanas aproximadamente llegaría esa noticia tan positiva para ti, sea de donde sea la noticia, Virgo. O sea que veo muchos de vosotros que vais a firmar algo importante que tiene que ver con tu economía o con la mejora de tu economía de cara a futuro. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteritos. Inestabilidad veo en vuestra vida, Virgo. Veo cierta inestabilidad, veo una persona con la cual te comunicas o te comunicarás que también se muestra como una persona bastante inestable. Debes de tener cuidado con esta persona en concreto, porque dicen las cartas que tiene a alguien más en otro lugar, ¿vale? O sea que es una persona que no está totalmente solo o totalmente sola, Virgo. Bueno, aparte de esto, Virgo, aquí dicen las cartas que tu futuro sentimental estará después de un cambio importante que harás en tu vida. Antes de eso, no quiere decir que tú vayas a estar solo o vayas a estar sola. Hay ilusiones en tu vida, pero siempre son ilusiones dudosas o ilusiones en las cuales uno de los dos tiene que tomar decisiones. O sea que en cierto modo últimamente se te acercan personas que siempre tienen a alguien más, sí, o tú tienes dudas con estas personas también. Virgo, que estéis esperando comunicación de una persona del pasado,
Puede ser que en algún momento de tu vida tú tengas comunicación con esta persona, pero hay algo que tienes que entender en este caso, y es que esta persona y tú no estaréis de cara a futuro destinados a lo que es estar en relación, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteritos. Bueno, no se puede correr tampoco, dicen las cartas que no se puede formalizar una relación de la noche a la mañana, ¿no? Dice, esto es algo que tienes que entender y tener en cuenta, porque cuando o por lo menos en tu caso, cuando se quiere correr tanto, dice, las personas se alejan. O en tu caso ha sido así, como que las personas se han alejado. Dice, tienes que ser más flexible también de cara a futuro, que dicen las cartas que el conflicto es contigo mismo y tienes que ser más flexible a la hora de tener relaciones, ¿bien? A la hora de iniciar, dejarte llevar o no, en fin, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, solteros. Todos los que estéis a punto de realizar, no, a punto no, el viaje viene más tarde el viaje, pero tú vas a saber dentro de poco tiempo que vas a viajar. Lo que pasa es que el viaje no es todavía. Ese viaje será el inicio del cambio de tu vida, pero no del cambio sentimental, del cambio tuyo. Sea que tú posiblemente a finales de año viajes a un lugar del pasado sin intención de cambiar tu vida ni nada por el estilo. Dice, pero ese viaje hará que cambies tu manera de pensar respecto a ciertas situaciones de tu vida. Bien. Entonces, ¿que a raíz de ese viaje te plantearás un cambio en tu vida? Sí. Y a partir de esto es cuando se abrirían los caminos en lo sentimental. Mira, Virgo, si estás buscando inconscientemente personas que se parezcan a las personas del pasado, estás yendo por el camino totalmente erróneo, ¿eh? Mi queridísimo Virgo, dice, las personas que se acercan a tu vida, las cuales tú le pones o vienen con ciertos inconvenientes, dice, realmente son tu reflejo. Es tu reflejo, es tu interior que se te está proyectando en esas personas, Virgo. Entonces, pueden ser personas inestables que no saben lo que quieren, incluso que estén en una situación de elegir. Pero es que a lo mejor tú en tu interior estás en una situación de elegir y que no terminas de elegir, de tomar, no de elegir, sino de tomar decisiones en tu vida. La persona importante de tu vida, Virgo, dice, está relacionada con un lugar donde hay mucha agua. Bien, esto quiero que lo tengas en cuenta, un lugar donde hay muchísima agua y esa persona estará relacionada con ese lugar, Virgo. Bien, vamos a seguir, Virgo, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, en convivencia, y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Virgo, dice, se avecinan cambios, Virgo, en la relación. Algunos de vosotros estaréis preparados, otros no. Los cambios tienen que ver con personas que se acercan del pasado, acontecimientos que se reviven, y no tiene por qué ser solo personas, pueden ser acontecimientos que se estén esperando que salgan a la luz, que bueno, que han estado un tiempo ahí parados, pero esto saldrá a la luz. Bien, Virgo, ¿qué puede traer esto? La decisión de uno de los dos. Así que Virgo, si vosotros estáis esperando que esto pase para tomar decisiones, esto está a punto de pasar y vosotros pues tendréis la oportunidad de tomar vuestra decisión. Virgo, ¿esto sería un cambio de vida para vosotros? Sí, totalmente, dependiendo de la decisión que toméis. La decisión vuestra es clave. Virgo, que hayáis estado dudando de qué pasó en un momento determinado en mi relación, en mi historia, bueno, pues esto va a salir a la luz también.
la realidad de lo que pasó también va a salir a la luz. Esto quiero que lo tengáis en cuenta también, porque será clave también en las decisiones que vosotros toméis de cara a futuro. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Dice, podríais estar en una situación en la cual se reviven cosas del pasado y podríais estar ahora mismo en esa situación. Pero mira, Virgo, dice, si tú quieres un cambio en tu relación, el cambio lo tienes que empezar tú. Tú eres el que tienes que empezar el cambio, Virgo. Tú eres el que debes de parar ciertas cosas. Tú eres el que debes de hacer algún tipo de movimiento. Tú eres el que tienes que arriesgar. Tú decides si quieres seguir de esta forma, cambiar tu vida, incluso separarte o no separarte. Ni más ni menos. Dice, estás dejando cosas a lo mejor al destino, y el destino a veces, dice, sí nos pone, las cosas nos las pone delante, pero al final la decisión es nuestra. Virgo. Vamos a ver qué más. El carácter de la persona no lo llevamos muy bien tampoco. El carácter de la pareja es algo que no lo llevamos bien. Entonces, sí, en ese aspecto estamos esperando un cambio. Para que haya un cambio en este aspecto, y en tu caso, Virgo, con tu pareja, quizás haya que dar algún tipo de escarmiento. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, están mis otras cartas aquí. Casados, en convivencia y novios. ¿Cuántas preguntas, cuántas veces te preguntas, Virgo, el por qué tienes esta incertidumbre, el porqué de tantas cosas? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? ¿Cuántas veces te has preguntado qué hago yo aquí? ¿Este es mi lugar? ¿No es mi lugar? A ver, Virgo. Si es tu lugar o no, a ver, yo te diría que no, ¿vale? Pero te diría que no por lo que veo de ti de cara a futuro. Veo muchos cambios en tu vida, ¿vale? Pero también uno decide si es su lugar o no, porque a lo mejor lo que yo veo que una persona no debe de aguantar, pues a lo mejor sí lo aguanta y no tiene por qué verlo como yo, ¿vale? Entonces también tú decides si es tu lugar, si es la vida que verdaderamente tú quieres vivir o quieres cortar por lo sano. Si tú quieres crecer, y te lo digo porque pienso que esto te lo estás preguntando, si quieres crecer personalmente, emocionalmente, Virgo, quizás que si regresas a un lugar del pasado tendrás más oportunidades de crecimiento. Y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia, porque igual tú puedes volver al lugar del pasado con tu pareja. ¿Bien? Entonces, si tú quieres crecer económicamente al lado de tu pareja, en el lugar que estás no tienes la oportunidad. Si quieres crecer personalmente al lado de tu pareja, tienes que poner o dar un palmetazo sobre la mesa y decir, aquí estoy yo también, yo existo también, yo opino también. Bien, y esto vosotros sabéis muy bien por qué lo estoy diciendo. ¿Vale, Virgo? Vamos a ver qué más. Cambios de vivienda para muchos de vosotros, Virgo, dentro de unos 2 meses aproximadamente. Esto quiero que lo tengáis en cuenta también. Se avecina un cambio de vivienda. Para muchos de vosotros será convivencia. Bien, pero esa convivencia también tengo que decir que en un principio será una convivencia un tanto complicada, ¿vale? Pero todas las convivencias en un principio son complicadas. Mira, se vive el momento del boom, del estar en la cama metidos todo el día, ¿no? Y no durmiendo precisamente.
Pero luego llega la dosis de realidad, y la dosis de realidad es que hay un compromiso, es que hay unas obligaciones, es que cada uno tiene sus manías y es que hay que dar, recibir, no doblegarse, sino dejarse llevar, también que la pareja se adapte un poquito a vosotros, en fin, todo ese tipo de cosas. Virgo, casados en convivencia y novios, no te dejes llevar por las habladurías del pasado. Virgo, tendrás la oportunidad de sanar o de romper tu relación definitivamente, así lo dicen las cartas. Aquí están haciendo referencia a lo que estaban diciendo en un principio. Habrá decisiones que serán muy importantes y depende de lo que tú decidas, pues así será tu futuro sentimental. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Hay que ver siempre lo oculto, lo que tú no ves a primera vista, pues no tiene por qué, así lo dicen las cartas. Dice, lo que se tenga que descubrir se irá descubriendo, se irá viendo conforme vaya pasando el tiempo. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, y tu salud. Cambios en tu salud. Cambios, dice, habrá algo que está relacionado con el aparato digestivo y algo relacionado con la circulación o algo así. Esto ya cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Virgo, seguimos con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general. Mi queridísimo Virgo, en el momento que des paso es porque de verdad los quieras dar. No des pasos a la torera, a la ligera y sin tenerlo claro. Será el error más grande que cometas. El número 20. Virgo, para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Virgo, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.